Value Investing FM, episodio 196. Hola, soy Paco Lodeiro. Bienvenido a Value Investing FM, el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? A través del método de inversión más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres sacar partido a tus ahorros y no sabes cómo empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de Introducción a la Inversión en Bolsa en la web academiadeinversión.com. Y yo soy Adrián Godás, colaborador de Academia de Inversión, fundador de Hacia el Danubio, rey de Godás Academy y emperador de Godás Research. Si te interesa la inversión en minas, este es tu sitio. Te animo a hacer el curso gratuito en godasresearch.com. Y esta semana tenemos otro regreso. Pero antes, el warning. Tenemos un warning, que no sé si será warning, es pre-warning, que es que la semana que viene, el domingo que viene, empiezan las ofertas de Black Friday de Academia de Inversión, Godás Academy y Godás Research. O sea que es un anticipo de warning. Pero bueno, para que podáis, si queréis, ir desempolvando las tarjetas de crédito. Así que vamos avisando. Dicho lo cual, ha vuelto después de bastante tiempo un gran invitado y además una grandísima persona, Luis García, el jefazo y la única persona, yo creo que de Mafre que ha pasado por aquí. Licenciado, ya los conocéis, licenciado en Economía por la Universidad Francisco de Victoria, máster en Economía y Finanzas por el CENFI, CFA, Value Investing Certificate por la EB Business School of Western University, analista de riesgos en Banco Santander, analista de Equity en BBVA y Portfolio Manager del Mafre Behavioral Fund. Ya estaba ahí cuando vino la última vez y ahí sigue dirigiéndolo. Socio y fundador del Instituto de Neuroeconomía e Inversión en Valor, codirector y profesor del programa de Value Investing y Behavioral Finance de ICADE, y además, que esto se lo estábamos comentando al empezar, premio Ranking al mejor gestor de 2021. Bienvenido a Value Investing FM, Luis. Muchas gracias, Adrián, Paco, ¿qué tal? Sí, yo amenacé con volver y pues mientras que me invitéis yo seguiré volviendo. Es un placer estar aquí charlando un ratillo con vosotros, con gente importante que sale en Forbes recurrentemente. Así que nada, mientras que me sigáis invitando yo sigo viniendo aquí a hablar con vosotros. Bueno, en primer lugar, enhorabuena por el premio, mejor gestor del año 2021. Preparando el programa nos costó encontrar errores de este último año. Siempre hay alguno, pero es que te has marcado un año muy bueno y los anteriores también. O sea que queremos darte la enhorabuena por este inicio de trayectoria, que bueno, estás empezando en tu carrera, como quien dice, pero la verdad es que estás empezando con muy buen pie. Pues muchísimas gracias. Sí, exacto. Yo quiero pensar que aunque es el premio al gestor del año, pues incluye o viene a reconocer o a resaltar el trabajo que ya llevamos haciendo, pues justo ahora se han cumplido 3 años con el fondo, con lo cual una parte muy importante del premio pues es también de Michael Morosi, de mi compañero, que aunque ahora mismo pues ya lleva un tiempo que no gestiona el fondo conmigo porque volvió a Estados Unidos durante la pandemia, pues la verdad es que él ha influido mucho tanto en la selección de compañías que todavía están en la cartera, como en el estilo de inversión, como en hacernos mejores el uno al otro también. La verdad es que compartíamos, y vosotros lo sabéis porque hemos estado juntos muchas veces, pero compartíamos parte, digamos, de la visión y de la manera de hacer las cosas, y yo la verdad que aprendí muchísimo trabajando con Michael. Y bueno, pues luego el premio, alegre, la verdad, contento, siempre que te lo dan, pues es una alegría, sin lugar a dudas. Y bueno, lo comentábamos también antes del programa, ¿no? Que seguro que hay gente que lo merece mucho, con lo cual, pues bueno, hay que ponerlo en perspectiva. Y oye, por suerte en España tenemos muchos buenos inversores, la mayoría de los cuales pasan por este podcast, y gente como, pues no sé, por dar un nombre, porque últimamente hablo mucho con él por el tema del programa en Value Investing de ICADE Business School, pues Dani Tello, que se acaba de incorporar ahora también al claustro de profesores. La verdad es que lleva unos años que son increíbles, ¿no? Hay muchos. Yo agradecido de que me lo den a mí,
igual que agradecido de que me invitéis, pero hay que reconocer que hay mucha gente que lo merece también. Sin duda, sin duda. Nominamos a Dani para el premio 2022. Esperemos, se haría justicia. Se haría justicia, sería justicia. No, sí, Dani es increíble. Por mí, el problema es que no le dan las ideas, pero por mí que viniera una vez al mes al podcast. Pero no le queden ideas entonces. Sí, bueno, habría que verlo, ¿eh? Yo creo que lo llena. le va la cabeza muy, muy rápido. Bueno, eso también puede ser. Sí, sí. No, hay varios. No sé si al nivel de Dani, pero la verdad es que hay suerte de la ya no solo de la cantera, porque hace unos años era cantera, ¿no? De la realidad de gestores que hay en España. Así que, oye, doblemente agradecido de que hayan pensado en mí este año. Dicho lo cual, pues pasamos ya a... Ya los que queráis conocer un poco más de Luis, podéis volver al programa, que es al anterior que hicimos, que si no me equivoco, creo que lo busqué, es el número 91. Uh-huh. Y estamos en el 196, ojito. Bueno, para el 290 y algo vuelvo entonces. Exactamente, para el 290 y algo vuelves. Ya los que queréis conocerlo podéis verlo ahí. Y así que pasamos directamente a la manteca, vamos a lo gordo. Sí. De hecho, en el primer programa hablamos un poco en general de la filosofía del fondo, de finanzas conductuales, hablamos también un poco de invertir en deporte, pero este programa queremos centrarlo en eso, en la inversión en deporte, y la primera pregunta es sobre este tema. Ya va a ser directa, es ¿por qué invertir en deporte? ¿Tiene sentido? ¿Hay oportunidades? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, pues para ser la primera respuesta voy a intentar ser breve, porque supongo que luego tendremos tiempo de entrar mucho más en detalle. Lo he comentado alguna vez, para mí el deporte es quizá el gran olvidado de la inversión temática o de las temáticas de inversión, ¿no? En general, a nivel global. No sé si es porque es menos atractivo o vende menos que cosas más de actualidad o que parecen más, o que suenan más modernas, ¿no? Porque hay fondos temáticos de inteligencia artificial, de robotización, de envejecimiento de la población, ¿no? De muchas cosas, y sin embargo el deporte, que es algo que está ganando mucha presencia en la sociedad, pues quizá por sonarnos algo más de andar por casa, ¿no? Pues no hay tanta presencia por parte de los inversores, o no había, porque es verdad que en los últimos años sí que está creciendo algo más, sobre todo en la parte de private equity, no tanto en el mundo cotizado, pero sí en private equity empieza a haber fondos, el ejemplo más claro quizá CVC Capital Partners, ¿no? Que empiezan a apostar bastante fuerte por el deporte. El deporte tiene visibilidad, ¿no? A medio o largo plazo, es algo que va a seguir estando en nuestras vidas, tendremos que ver, y luego si queréis podemos hablar de ello, de qué manera, ¿no? se consumirá deporte o se practicará deporte, pero que el ser humano seguirá practicando y consumiendo deporte, pues es algo que podemos dar prácticamente por seguro, ¿no? Seguro no hay nada en esta vida, pero prácticamente por seguro. Y al final está teniendo la aceptación de la gente mayor, que cada vez se cuida más la salud, de la gente joven, que cada vez tiene más interés en hacer deporte. Antes era el que iba al gimnasio era el raro, ¿no? Y ahora lo raro es casi al revés, ¿no? Alguien que no cuide su físico, ¿no? Vosotros habéis empezado con esto y estáis cada vez más a tope con el tema del deporte, con lo cual sois buenos ejemplos en ese sentido. Los gobiernos... Buenos ejemplos. Bueno, a medias. Bueno, era una parte de vuestra vida que teníais un poco más abandonado, ¿no? Y sin embargo le habéis puesto constancia y empeño, como le ponéis a todas las cosas que hacéis. Y oye, dentro de lo que se puede y lo que permite el tiempo, y de eso podemos hablar también, porque estamos en épocas vitales en las que es más complicado sacar tiempo, pero se intenta hacer deporte, ¿no? Los gobiernos pues saben que poblaciones que hacen más deporte pues quizás despejan un poco más los sistemas sanitarios, que ya de por sí son caros. Las empresas saben que empleados que hacen deporte pues se ausentan menos del puesto de trabajo y tienden a ser más productivos, con lo cual favorecen que hayan gimnasios en las empresas o que se subvencionen cuotas de gimnasios o de otras actividades deportivas. Con lo cual es una tendencia que está creciendo, es una tendencia que tiene visibilidad, y es una temática en la que está existiendo cierta historia de cambio, de profesionalización, de digitalización, también de mejores prácticas financieras y de gobierno corporativo.
y que quizá ya digo, por ser menos, no sé si puedo decir sexy, si se me permite el término, ¿no? Pero está pasando un poco de inadvertido, con lo cual, tendencia de crecimiento, sencilla de invertir, con empresas que empiezan a estar bien gestionadas y que encima resulta barato, sobre todo a nivel europeo, y luego hablaremos más de eso, ¿no? De la comparativa entre Estados Unidos y Europa, pero que resulta barato precisamente porque está un poco, yo no diría escondida, porque quizás no es el término en este caso concreto, pero que no goza de esa atención de los inversores y de los analistas, pues es un mix perfecto para un sector que nos gusta particularmente y que ahora mismo es un cuarto de la cartera. Yo he de decir que a mí me pareces en este tema un verdadero pionero. Lo digo en serio. O sea, nunca nadie, jamás, escuché decirme, hay que comprar equipos de fútbol. Nunca. Y desde entonces he notado cómo ha ido creciendo y se ha ido esparciendo la semilla. Sí, bueno, es verdad que hemos sido de los primeros que hemos empezado a hablar de este tema, ¿no? El tiempo dirá si para bien o para mal, ¿no? Si somos unos visionarios o unos chalaos directamente. Pero bueno, lo hacemos en base obviamente, a un análisis, a un estudio, ¿no? Que creo que nos viene también en parte por esa. Antes hablaba de lo mucho que ha ayudado a la confección de la cartera Michael, y es verdad que digamos que su visión más limpia o más desde cero del deporte europeo ha ayudado o nos ayudó mucho a construir la tesis, ¿no? y a enfocar el análisis. Es verdad que en Europa estamos muy sesgados y quizá por eso la inversión en deporte tiene tan buen encaje en un fondo que trata de economía del comportamiento y de psicología de los inversores. Es un ámbito en el que estamos muy sesgados por la información que nos llega, que tiene que ver con las quiebras de los clubes de fútbol, la mala praxis en gobernanza corporativa, los malos ejemplos de gestión y las pérdidas millonarias, ¿no? Y la gente no mira los números fríos, ¿no? Siempre pongo además el caso de España, en el que no hay ningún club profesional cotizado, ¿no? Ahora está el Intercity, pero en el fútbol no profesional. Y en el fútbol profesional en España, durante la pandemia, los clubes de primera y segunda división obviamente han sufrido, ¿no? Como cualquier actividad que tuviera que ver con el contacto del público. Pero se ha salvado con una holgura que hubiera sido impensable hace unos años, ¿no? Y sin embargo, lo que copa los titulares pues son las pérdidas millonarias de determinados clubes, que es verdad que son más significativos, o la mala gestión en tal ciudad o en tal otra, y se pierde un poco la perspectiva. Yo siempre, por dar el número, siempre pongo un poco el ejemplo de que el fútbol europeo en su conjunto en el año 2011 perdía algo más de 1.7 billion, o sea, 1.700 millones de euros en su conjunto. Ese año entra en vigor las normas del fair play financiero de la UEFA, del control financiero, y la industria cambia totalmente, ¿no? Y pasa a situaciones en las que el fútbol europeo, antes de la pandemia, ya está en un beneficio neto positivo a nivel agregado. Obviamente sufre durante la pandemia y ahora se recupera, pero con situaciones en las que, bueno, hay clubes como el Ajax que estaban en una posición de caja neta muy holgada antes de la pandemia y que han salido de la pandemia con menos caja, pero con un balance que ya quisieran otras compañías que tenemos en la cartera, o Borussia Dortmund, que tiene esa política de deuda neta cero. Bueno, obviamente hay que ser selectivo, pero si intentamos mirar ya digo, esa historia de cambio desde un punto de vista más objetivo y quitándonos esos prejuicios que yo tenía y que Michael no tenía y que me ayudó a ir destruyendo poco a poco, a ir superando, pues creo que hay una historia de inversión muy interesante. Y como tú dices, Adrián, al final, sobre todo en el mercado privado, cada vez se está viendo más, ¿no? Que hay interés de gente en comprar clubes de fútbol, americanos fundamentalmente, que yo creo que son los que están viendo esta historia con mayor claridad. A mí me parece una barbaridad lo que se ve. Normalmente es al revés, que en el mercado privado las valoraciones son inferiores a las compras o a las valoraciones que hay en empresas cotizadas. Aquí, todo lo contrario. O sea, las valoraciones que se mueven en el mercado privado de clubes de fútbol, las últimas que ha habido, pues eso, la del Newcastle, la compra del 10% del Manchester City, que bueno, son varios clubes, pero valoraron en 5 billion, en 5.000 millones de dólares el club. Y ves las valoraciones de los clubes cotizados, pues como los clubes portugueses, o como el Olympique, como el Borussia, y no tienen sentido.
no sé. Ujú. Me estoy adelantando un poco, pero ya que lo sacaste, este tema, si quieres lo puedes comentar un Sí, poco. sí. ¿Y a qué crees que se puede deber? Creo, sí, que nos va a pasar mucho charlando hoy, que nos vamos a adelantar a temas, porque como es algo que creo que nos gusta y nos interesa a los tres, Mm. probablemente nos saltemos el guión y acabemos charlando como cuando nos tomamos un café, que aparte seguro que será lo más interesante. Es cierto, ¿no? Hay valoraciones. Ayer mismo me mandaba mi cuñado, que está trabajando en República Checa, una noticia de un empresario checo que está comprando el West Ham United de la Premier League, valorado, que es un equipo que no está en Champions League ni de lejos, valorado entre 600 y 700 millones de libras, ¿no? Eso es mucho más de lo que vale o del precio al que cotiza, pues, por ejemplo, el Borussia Dortmund, que es el segundo equipo de Alemania recurrentemente en la Champions League, o el Olympique, ¿no? Y el Olympique de Lyon. Y el Olympique de Lyon siempre abre un poco la puerta a hablar de otro tema importante, que es que la gente poco a poco va entendiendo que esto no va solamente de que entre o no entre la pelota, ¿no? Que quizá es el primer motivo por el que la gente se echa atrás en el tema de la inversión en el fútbol, ¿no? El Olympique de Lyon, y lo conocéis bien, pues tiene su estadio construido en el año 2016, en el que invirtieron 400 millones de euros, y que antes de la pandemia ya estaban generando ingresos de 50 millones de euros al año. Es una rentabilidad bruta del 12%, en el entorno actual de tipos de interés prácticamente inigualable, ¿no? Por ningún otro activo de infraestructuras o de real estate, o como le queramos llamar al estadio. Una rentabilidad que además es creciente, porque cada vez se va sabiendo más cómo optimizar los ingresos del estadio, que está protegida contra la inflación, porque se ha demostrado que a lo largo del tiempo, cuando suben los precios, que es algo que nos preocupa ahora bastante, ¿no? A todos, pues los tickets o las entradas de los estadios y los espectáculos suben, y además con un inquilino que no se te va a ir a ningún lado, ¿no? Como es el club de fútbol. Y con esa diversificación de que el 50% de esos ingresos venían de los días de partido, y el otro 50% de congresos de empresas, conciertos, otros eventos, otros partidos de otros deportes. Y como dices, ¿por qué se da? Porque, bueno, existe un desconocimiento, como hemos dicho, de cuáles son las dinámicas que están moviendo ahora mismo los fundamentales de los clubes de fútbol, y luego a eso se suman situaciones muy peculiares en cuanto a la liquidez de determinados valores, ¿no? Hablábamos bueno, las ineficiencias que existen en algunos clubes cotizados, y el caso peculiar que supone el tema de Portugal, ¿no? En el que hay clubes, y creo que tú, Paco, contabas ese ejemplo en el podcast hace poco, no sé si era el Sporting el Sporting de Portugal, ¿no? Que capitalizaba algo así como 60.000, o llegó a capitalizar algo así como 60.000 euros, no recuerdo el dato exacto, pero bueno, era El Braga, el Braga, el Sporting de Braga, efectivamente. sí. Pues bueno, se dan ese tipo de casos, y pasa con Oporto, y casi diría que con Benfica también. Son valores muy, muy poco líquidos, controlados en su mayoría por los miembros del Consejo, y eso contribuye aún más a esas ineficiencias, que lo lógico es que con el paso del tiempo, y si uno tiene la paciencia necesaria, pues se vayan corrigiendo. De hecho, el Sporting Braga, desde ese momento, ya ha multiplicado por más de 100. Pues mira, si tuviéramos hecho caso en ese momento, claro, No, no, pero yo no no lo tienes sabía. Yo lo dije después, ¿eh? Después de que pasara. O sea, si estuviera cuidando a 6.000 me lo compraba, a 60.000 me lo compraba entero. Y entero me hacía presidente. para ir al Y ya palco a ver está. los partidos. Sí, a ver, Claro. esto que comentamos así un poco de cachondeo, también es otro de los motivos por los que creo que subirán las valoraciones, ¿no? Al final, y hablaremos más adelante, ¿no? De la diferencia entre Estados Unidos y Europa. Los clubes de fútbol tienen una parte de valor intrínseco, en cuanto a la posibilidad de generación de caja, y eso vale algo, ¿no? Como en todas las empresas. Pero es verdad que también tienen valor para gente, porque son activos trofeo, ¿no? Como lo llaman los ingleses. Y yo creo, esto se lo escuchaba de hecho a Adrián en el podcast alguna vez, que siempre va a haber ricos que quieran comprar clubes de fútbol, ¿no? En Estados Unidos hay más, pero es que ahora ya se han cansado de las franquicias americanas. No solo que se hayan cansado, sino que los niveles de valoración son muchísimo mayores, y están viniendo a comprar a Europa. Entonces, esa es una de las cosas que en teoría debería de tirar los precios hacia arriba. Es que yo lo veo. A mí me encanta el fútbol americano, y ves lo que vale un club de fútbol americano, o el más baratísimo de la NBA, y en cambio ves que te puedes comprar
un equipo el mejor de uno de los mejores de su país ir a Champions por una décima parte o menos. Mm. O sea, es Sí, que es escandaloso la divergencia. aparte hay ejemplos con niveles de beneficio operativo muy similares. O sea, antes de la pandemia, Olympique de Lyon estaba ya en un beneficio operativo neto cercano a los 100 millones de euros, que es lo que dan muchas franquicias, por ejemplo, de la NFL o de la MLB, la Liga de Béisbol, y sin embargo los niveles de valoración no tenían absolutamente nada que ver. En Estados Unidos hicimos un estudio hace poco, tomando los datos que existen, ¿no? Que igual no son todos los fiables del mundo, pero veíamos que las franquicias americanas cotizaban en torno a las pues entre 25 y 35 veces EV/EBITDA, ¿no? Siempre hay que coger con pinzas estos múltiplos y siempre hay que coger con pinzas los EBITDA, pero bueno, sirve un poco como referencia cuando tomamos el dato agregado y sin embargo las cotizaciones de los clubes, de los que ya son un poco más líquidos, de Borussia Dortmund, de Ajax, de Olympique, de los que tenemos en la cartera, son entre 3 y 5 veces EV/EBITDA. Es verdad que puedes decir, bueno, pero es que en Estados Unidos son ligas cerradas y entonces no tienes riesgo de descenso, ¿no? Al final, si compras una franquicia de la NBA, LeBron James va a pasar por aquí todos los años sí o sí, porque es una liga cerrada. Y eso es cierto, pero también es verdad que cuando compras este tipo de club asentado y con una masa de aficionados sólida, el riesgo de que acaben pues prácticamente desapareciendo, digamos que está bastante controlado en relación a la valoración por el que se pueden comprar. Es un poco insólito esa discrepancia entre Estados Unidos y Europa, ¿no? Al final, siempre cuento o siempre comento que normalmente las empresas que cotizan a múltiplos más elevados es porque se espera un crecimiento mayor a futuro y probablemente el tema del fútbol sea el único sector en el que pasa exactamente lo contrario, que es que las empresas con los múltiplos más bajos son las que, por sentido común, van a crecer más rápido en los siguientes años. Solamente con que los clubes europeos, como ya está pasando, se pongan un poco al día en temas de digitalización, de estrategias de marketing, de profesionalización de la gestión, al fin y al cabo, frente a las franquicias europeas, el margen de crecimiento que tienen no es que sea mayor, es que es muchísimo mayor. Sí, sí, es básicamente dejar de ser chiringuitos como fueron durante décadas. Sí, exacto. Bueno, hay que salvar un escollo adicional, que es que, bueno, no solamente falta conocimiento en la comunidad, o entendemos que falta conocimiento, ¿no? Dicho con toda la humildad del mundo, en la comunidad financiera respecto a este tema, sino también hay que educar al otro lado, que son los aficionados, ¿no? Existen como muchas falsas creencias, ¿no? Y hay gente que añora esos modelos de gestión de los que tú hablabas, Adrián, de hace unos años. Y con esos modelos de gestión, después de la pandemia, el fútbol hubiera estado absolutamente quebrado, ¿no? Y muchos clubes hubieran desaparecido. Entonces, bueno, pues a la gente hay que explicarle oye, que igual... y yo soy el primer romántico y me encanta el deporte y me encanta el deporte bien entendido, que el deporte pertenezca a los aficionados, pero es que cuando tú inviertes en Disney por ejemplo, la gente no te dice, no, pero es que solo mira la rentabilidad financiera y no te importa que a los niños no les gusten las películas, ¿no? O sea, esto, alguien que invirtiera en Disney y le preguntaran eso no tendría sentido, ¿no? Pero en el fútbol muchas veces a los inversores le dicen, no, usted muchas veces se preocupa solamente del lado financiero y deja de lado el tema deportivo. Cuando se necesitan el uno al otro. Quiero decir, igual que Disney necesita que sus películas le gusten a los niños y hacer buenas películas, el club de fútbol necesita tratar cada vez mejor al aficionado y que la experiencia en el estadio sea mejor, cuidarle, ¿no? Porque es verdad que, y es una de las cosas positivas de la inversión en fútbol, que la demanda es muy inelástica. Las dos cosas, de hecho, la oferta es muy inelástica porque no surgen clubes nuevos habitualmente en una misma ciudad, pero la demanda es muy, muy inelástica porque la gente no cambia de club de fútbol, ¿no? Pero aún así hay que tratarle cada vez mejor, ¿no? Precisamente pues para qué. Porque ahora mismo el aficionado al fútbol elige cómo asignar su ocio, no solamente entre otros clubes de fútbol, sino entre ver una serie en Netflix, ir al cine, jugar a videojuegos u otro tipo de actividad. Entonces hay que cuidarle bien, ¿no? Pero existen algunos falsos mitos, ¿no? Y aquí se ha visto en España con la salida a bolsa del Intercity, ¿no? Hay que explicar bueno, una salida a bolsa de un club, como ha pasado con el Borussia Dortmund o con el Ajax o con el Olympique de Lyon, pues oye, aporta transparencia porque los clubes
se tienen que retratar delante de los reguladores en cuanto a su información financiera, aporta liquidez también, de tal manera que los aficionados pueden participar también en los éxitos económicos del club. Bueno, tienen ciertas cosas que son una ventaja, más allá de que el que pone su dinero con una visión de largo plazo, pues igual no está tan preocupado de temas muy de corto plazo. O sea, a mí el modelo de club de fútbol me gusta mucho, pero no necesariamente es a veces el mejor, ¿no? Y las empresas que cotizan pues también tienen sus ventajas. Has comentado esta evolución. ¿Qué opinas de los cambios financieros que está habiendo, la nueva regulación en el fútbol? ¿Crees que beneficia a los clubes? Porque en décadas pasadas pues hemos visto casos cercanos a la quiebra o de muchísima dilución. ¿Crees que es positivo? Y también te queríamos preguntar, relacionado con esto, sobre nuevas fuentes de ingresos y cómo ves el tema de es que no sé cómo le llamaban, la Superliga Europea. No sé si le estoy diciendo bien, Sí, porque está bien. pues eso. Son muchas cosas. Recuérdame luego lo de la Superliga, que se me olvidará seguro, porque ahora Venga. meteré un rollo sobre los otros temas y es bastante probable que se me olvide. A ver, por situar a la gente, ¿no? El fútbol hace 20 años era un auténtico desastre financieramente, era imposible plantearse invertir ahí, y la industria, pues digamos que se cansa y empieza a autorregularse, ¿no? Las primeras iniciativas vienen a nivel europeo a través del control financiero de la UEFA, que es el que he comentado antes, que entra en vigor en el año 2011, que mejora mucho la situación. Es verdad que está incluso todavía ahora lejos de ser una situación ideal, pero oye, hemos mejorado, ¿no? Que es bastante importante. Esas normas lo que vienen a decir básicamente es que en un periodo de plazo, en un periodo de tiempo alrededor a los 3 años, los clubes que compiten en competiciones europeas no deberían de poder perder dinero, ¿no? Pero son unas normas, bueno, pues ya digo, todavía mejorables. Luego, a partir de ahí, cada liga nacional pone sus propias normas y en ese sentido, la liga española ha sido la que ha ido más lejos y la que ha sido más estricta. Y ha implementado ya desde hace unos años algo que tiene una gran importancia, que son los límites salariales a los clubes. No nos olvidemos que al final los que se sientan en la liga son los representantes de los propios clubes, ¿no? Y tenían que poner orden a esa situación financiera. Pongo este ejemplo de la liga porque aunque no haya ningún club cotizado, el tema del control de los costes es básico para entender toda esta historia. Dos motivos. Hemos hablado de la nueva fuente de ingresos, que son los estadios, que si queréis ahora lo podemos comentar con más detalle, pero al final gran parte del negocio del fútbol o del sector del fútbol se basa en un negocio, digamos, de media o de contenidos, ¿no? De comunicación, como podría ser pues de los que hemos hablado antes, ¿no? De Disney o Netflix. En estos negocios, el elemento, uno de los elementos básicos es el apalancamiento operativo. Son negocios que tienen una base de costes fijo bastante sustancial y que en el momento en el que son capaces de hacer crecer los ingresos por encima de determinada barrera, el incremento en el margen operativo es mucho mayor, ¿no? Y eso es algo que no sucedía en el fútbol, porque cada euro que entraba además en los clubes se iba o a los futbolistas o a los agentes. Y esa situación está tendiendo a cambiar. Ha cambiado en algunos países y está tendiendo a cambiar cada vez en más. Pues por poneros un ejemplo, ya hablábamos de las diferencias entre el deporte americano y el deporte europeo. Estuvimos mirando datos y en la NFL, a principios de los años 2000, un equipo medio una franquicia media de la NFL ingresaba en torno a los 250 millones de dólares. Poco antes de terminar la década, habían incrementado sus ingresos, pero no habían llegado a doblarlos. Estaban en el torno a los 400 y pico millones de dólares. Sin embargo, el beneficio operativo se había multiplicado por 4 y tiene que ver por esto, porque fueron capaces con mejores técnicas de marketing, utilizando la tecnología, aprovechando mejor los estadios, hacer crecer esos ingresos. Y como en Estados Unidos sí que existe la figura del límite salarial, que además es el mismo para toda franquicia, pues esos incrementos en ingresos fueron directamente a margen operativo. Y eso ha sido el gran impulsor de la historia de éxito del deporte americano desde el punto de vista empresarial.
uno, ha multiplicado por muchas veces su beneficio operativo, y es que además han subido los múltiplos, ¿no? Por las circunstancias de las que hablábamos. Estamos en un entorno de mucha liquidez, son activos muy atractivos, son activos bastante seguros porque están en una liga cerrada, y cada vez más inversores han querido ser partícipes de eso. Y esos límites salariales, que han sido el gran motor de ese éxito en Estados Unidos, no existían en Europa hasta hace nada, y ahora empiezan a existir en determinados países. Y eso va a ser absolutamente clave. ¿Por qué? Pues por lo que comentabas tú también en la pregunta, Paco, que es que cada vez hay fuentes de ingresos alternativas que se van explotando. La del estadio es clarísima, y para mí es una de las más interesantes porque además aporta unos ingresos que diversifican, es decir, las reuniones con empresas que hace el Olympique de Lyon en su estadio, o los conciertos o los partidos de rugby, da igual que el fin de semana anterior el club de fútbol haya perdido o haya ganado, ¿no? Diversificas tu fuente de ingresos en una actividad que además es muy interesante, ¿no? Porque diversificar por diversificar, pues tanto, vamos, compartimos que no es siempre lo mejor, pero diversificar en entornos en los que la rentabilidad es, o en actividades en las que la rentabilidad es interesante, pues sí que puede tener bastante sentido. Entonces, y me he acordado de lo de la Superliga, no hace falta que me lo recuerdes, precisamente porque tiene mucho que ver con esto que hemos dicho del control de gastos y de la estabilidad de los ingresos. La Superliga lo que era una iniciativa de alguno de los clubes más poderosos o más potentes en el fútbol europeo para hacer una liga que lo que me llamó la atención es que era una liga cerrada, ¿no? Y quizá por eso fracasó, porque el concepto de liga cerrada choca muy frontalmente con la cultura del deporte que tenemos en Europa, ¿no? Pero más allá de que fuera una liga cerrada y que tuviera, por un lado, más ingresos, porque se iba a inyectar una cantidad de dinero para invertir en mejorar los negocios, pues más allá de que tuvieran más ingresos y de que fueran ingresos más estables, porque no había que estar preocupado por los ascensos y los descensos, hubo un aspecto del documento en el que se presentó la Superliga que pasó bastante desapercibido, y era que introducía límites salariales muy a la semejanza de lo que ya se está haciendo en la Liga y de lo que se hace en los deportes europeos, porque ese es un concepto que es absolutamente básico, ¿no? La mayor preocupación que tienen los clubes de fútbol europeo ahora mismo por controlar su masa salarial, y que los incrementos en los ingresos que vienen por delante puedan ir a sus márgenes operativos, y eso va a ser bueno para sus accionistas. Más allá de ahí, de si la Superliga es buena o mala, en esas cosas no me pongáis en aprietos, que ya sabéis que no puedo mojarme mucho. Yo quería preguntarte si le ves futuro, si crees que se va a hacer algo, o crees que va a seguir todo igual. Claro, ¿crees que llegará algún día? Porque hay mucha gente que ha dicho, vale, pues ahora ¿O no, cómo? pero algún día tal vez. Bueno, de hecho, las últimas noticias ya tienen que ver con que parece que hay un segundo episodio, ¿no? Parece que los clubes que lo habían montado, y veremos si son todos o solo algunos, porque los ingleses están en una situación un poquito más complicada, pero parece como que querían volver un poco a la carga, renunciando a esa parte de que la liga fuera cerrada, porque se ha visto que eso choca muy de manera frontal con el aficionado europeo, y lo que planteaban era una Superliga con 2 divisiones. Bueno, algo volverá, porque en ese reparto de los ingresos parece normal que los clubes quieran tener una tarta algo mayor. Ahora mismo la tarta de los organizadores de las competiciones europeas, que curiosamente no son los propios clubes, pues es bastante atractiva, y seguro que alguien pues querrá que su participación sea mayor, ¿no? Y esperemos que se llegue a un equilibrio, porque bueno, la tentación de acabar con la gallina de los huevos de oro, pues está siempre ahí, ¿no? Y al final hacia lo que hay que ir es hacia un sistema sostenible, que cuide la salud también de los propios deportistas y que cuide a los aficionados, ofreciéndole un producto que sea atractivo. Entonces, yo creo que habrá cambios en los sistemas de competición, habrá cambios en los sistemas en los que se ofrece el espectáculo al aficionado, y luego ya si será exactamente con el formato Superliga o en otra asociación o con una reforma del actual Champions League y UEFA Europa League, pues eso es más difícil de prever, pero que nos viene periodo de cambio por delante sin lugar a dudas. Y de hecho, y no tiene que ver con la Superliga, pero hay otro tema que ha sido la otra gran noticia, digamos, en el fútbol en el año, que es la inyección de capital de CVC Capital Partners en la liga, ¿no? Que
que también pues, viene un poco a demostrar ese mayor interés por los fondos en este tema, aunque en este caso concreto ha sido en competiciones y no en clubes, pero cada vez más inversores profesionales se van acercando a esta temática. Muy, 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 muy interesante. Y no sé qué más podemos... Si quieres comentar, porque una cosa que quería decir, quería preguntarte, hablamos de deporte, pero siempre hablamos de fútbol. ¿Has mirado algo o existe posibilidad o algo fuera de lo que es fútbol? Sí, por supuesto, compañías que están en la cadena de valor del deporte, que eso ya sabéis que tenemos 7, los 3 clubes de fútbol más otras 4 compañías que no son clubes de fútbol, ¿no? Os decía antes, al final la temática del deporte supone un 25% de la cartera. Los 3 clubes de fútbol en los que invertimos, que son Borussia Dortmund, que es nuestra posición más grande en el fondo, Olympique de Lyon o Olympique Lyonnais, que es que el otro día me decían que llamarle Olympique de Lyon es como si al Alavés le llamas Deportivo de Álava, que no es el nombre correcto, ¿no? Entonces hay que llamarle Olympique Lyonnais. Y el Ajax de Ámsterdam, pues entre los 3 suman un 10% de la cartera, pero luego hay otras 4 empresas que son otro 15% adicional y que nos llevan a ese 25%, que son Adidas y The Gym Group, que quizás son más conocidas para los oyentes del podcast, y luego MIPS, que podemos hablar un poco más en detalle después si queréis, y Tecnogym, que son historias, digamos, un poco más originales o menos conocidas. En lo que no hay tanto quizá es en otros deportes, ¿no? No hay... mira, nuestros compañeros sabéis que Mapfre tiene un acuerdo estratégico con Boyar Value Group, una gestora boutique en Nueva York, y ellos, por ejemplo, tienen exposición a Madison Square Garden, ¿no? Que, como sabéis, es la propietaria de los New York Knicks, ¿no? Sí. En Estados Unidos se puede tomar exposición a alguna franquicia en concreto de deporte. Luego la otra compañía cotizada que cada vez tengo más tentación de mirarla con más detalle es la Fórmula 1 también, que quizá puede ser un tema interesante. Lo que pasa es que tengo que reconocer que entiendo bastante peor las dinámicas de la Fórmula 1 que las de los clubes de fútbol o de las de otras actividades deportivas. Y luego, pues hay más cosas, ¿no? Marcas de golf, ¿no? Pues desde una historia que me parece interesante y que miro también es la de Callaway, por ejemplo, en Estados Unidos. Lo que pasa es que probablemente tiene más deuda de la que nos gustaría, entre otras cosas porque acaba de hacer una adquisición pues bastante significativa de una compañía de simuladores de golf, que creo que tiene bastante potencial. Empresas que cotizan en países asiáticos. Onma Golf, por ejemplo, es una compañía interesante que hace palos de golf, digamos, de lujo y con determinadas características que gustan mucho a los que son muy, muy aficionados a jugar al golf, ¿no? Y es otra compañía interesante, pero lo que son clubes, por ejemplo, clubes de baloncesto cotizados, pues no. Bueno, a través del Olympique de Lyon tenemos la exposición a las Belleville-Herbin, que es el club de la ciudad, pero no cotiza por sí solo. No, clubes digamos que de otros deportes no existe tanta variedad. De hecho, dentro del fútbol la variedad es muy limitada. Hay 22 clubes cotizados en Europa, más el Manchester United que cotiza en la bolsa de Nueva York, y de esos hay varios que están en Turquía, lo cual lo hacen un poco más complicado, ¿no? Porque añaden factores adicionales de complejidad a la inversión. Unos cuantos están en Portugal, que los hacen demasiado poco líquidos para un fondo que tenga cierto tamaño, como puede ser el nuestro, con lo cual digamos que el abanico está bastante limitado en ese sentido. Pero compañías sí que hay. El Lululemon Athletics, por ejemplo, es una historia de éxito en Estados Unidos y que ahora está diversificando también al tema de fitness en casa y la realidad aumentada con la compra de Mirror, de una empresa que sirve para, a través de un cristal, hacer entrenamientos personalizados en casa, que me parece que es otra tendencia bastante interesante. Por resumir, hay historias en el mundo del deporte. Nosotros tenemos estas 7, más focalizado en Europa por 2 motivos. Uno, por concepción del fondo, que es un fondo de bolsa europea, aunque tengamos un 25% que podamos invertir fuera de Europa. Y luego también por lo que hablábamos de lo barato relativamente que está el deporte europeo frente al americano. Hay historias y supongo lo natural es que cada vez vaya
a medida que se profesionalice más el deporte europeo y se busquen más fuentes de financiación, pues quizá la bolsa sea una de ellas. Y en estas inversiones, vamos a hablar de relación rentabilidad-riesgo. Uh-huh. ¿Cuál crees que son las que tienen más rentabilidad y cuáles crees que son las que tienen menor riesgo? Bueno, a ver, primero, y vosotros hacéis una labor didáctica muy buena en esa, ¿no? Pues habría que definir no lo que es rentabilidad, que eso está bastante, bastante claro, sino lo que es riesgo, ¿no? Muy bien, sí. Porque Está bien empezar por ahí. Sí. mucha gente me pregunta, dice, no, es que joder, cuando eliminan a estos clubes de la Champions, cae un 10% la cotización y tal, y tú eso cómo lo llevas, ¿no? Digo, a ver, pues lo llevo mal, obviamente, el día que sucede, pues no es mi día más feliz del año, pero para nosotros el riesgo no tiene que ver con esa volatilidad a corto plazo, sino tiene que ver con la probabilidad de hacer una mala inversión, perder nuestro dinero y no poder recuperarlo, ¿no? Nuestro dinero y el de nuestros partícipes que va junto. Entonces, es un tipo de inversión en el que, incluso más que en cualquier otra, conviene definir muy bien lo que uno interpreta por riesgo, porque y es parte de lo que hace que la historia sea, desde mi punto de vista, tan interesante, tan bonita y tan poco apreciada por el mercado. Y es que existe tanto ruido a corto plazo que genera volatilidad que la gente no sale de ahí. No saca su mirada de pues este club lo ha hecho bien este año porque se ha clasificado para semifinales de Champions, o han traspasado un jugador, o se les ha lesionado. Y nuestra manera de pensar entendemos que tiene que ir más allá de ahí, ¿no? Fijarnos, uno, como he venido diciendo en toda la charla, en los cambios de fundamentales que ha tenido la industria, y entenderlos bien a nivel, digamos, más agregado, y luego a nivel particular, mirar los números de cada una de las empresas concretas. Es decir, no metemos en los números que el Olympique de Lyon, que el Olympique Lyonnais o que el Borussia Dortmund vayan a llegar a semifinales de la Champions absolutamente todos los años. Igual que tampoco metemos que una empresa de infraestructuras vaya a hacer backlog récord, o sea, récord de órdenes todos los años, ¿no? O no metemos en los números que un club vaya a vender a jugadores por 100 y pico millones de euros todos los años. Lo que nos importa es que sean clubes que tengan esas fuentes de ingresos de manera recurrente. Es decir, Olympique Lyonnais, Ajax y Borussia Dortmund, lo natural es que en una serie de 10 años, en bastantes, se clasifiquen para competiciones europeas y tengan ingresos sustanciales viniendo de competiciones europeas. Que vendan jugadores. A mí es un dato que me sorprendió mucho cuando lo conocí, porque quizá no es una cantera que tenga tanta fama, pero el Olympique Lyonnais es el tercer equipo que más jugadores suministra a otros clubes de las grandes ligas, de las 5 grandes ligas. Los dos primeros son Real Madrid y Barcelona, y el tercero es Olympique Lyonnais, y lo lleva siendo los últimos 8 años, estando en el top 4 en esa clasificación, con lo cual esa capacidad de generar talento muy barato y ponerlo en el mercado a precios más altos lo lleva teniendo desde hace mucho tiempo y lo lleva sabiendo hacer de manera recurrente. Borussia Dortmund lo mismo, o sea, no sé si este verano venderán a Haaland, a su delantero estrella o no, pero es que en los años anteriores han vendido por cantidades en torno a los 80-90 millones de euros a Christian Pulisic al Chelsea, a Jadon Sancho este verano al Manchester United, a Ousmane Dembélé al Fútbol Club Barcelona, y ahora tienen jugadores, Jude Bellingham, Gio Reyna, que van a poder vender probablemente por esas cantidades en unos años. Y siempre lo digo, al final ojalá, vamos, muchos inversores en valor firmaríamos, uno, el método de trabajo que tienen los directores deportivos de estos equipos, y dos, las rentabilidades que están consiguiendo. Un poco dicho de manera provocadora, pero yo no sé si hay un inversor en valor en España que haya tenido la rentabilidad que ha tenido Monchi en los últimos años, ¿no? Como director deportivo del Sevilla. Más lo quisiéramos. Y son ejemplos, ¿no? de buena gestión. Ahora que estaba hablando de Monchi, me estaba viniendo a la cabeza también, no sé si al final hablaremos de libros, pero lo digo ahora para que no se me olvide. Recuerdo que Adrián comentó en algún programa el libro El modelo Eibar, de Alex Aranzábal, ¿verdad? Y
si la gente lo encuentra, porque yo creo que ya está totalmente descatalogado y solamente se puede leer en libro electrónico, ¿En pues serio? yo creo que sí, que ya no lo hacen en papel. Yo lo logré encontrar hace unos años en una biblioteca, pues me parece que fue en Bilbao, en uno de los... Voy mucho porque mi mujer es de ahí y lo encontré ahí en una biblioteca hace tiempo, pero me parece que en papel está imposible encontrarlo y es un libro muy, muy interesante de Alex Aranzábal, que era el antiguo director general del Eibar y cuenta cómo transformó el modelo de gestión del club. O el método Monchi, que cuenta cómo trabaja Monchi, cómo organiza su proceso de análisis y cómo selecciona a los jugadores y te das cuenta de que podría ser un libro de inversión, hablando como alguien que hace value investing selecciona acciones para una cartera. Hay muchísimas similitudes. Pues entonces yo sí que me he hecho ya un multibagger entonces con el libro. Sí. si lo tienes por ahí, la verdad es que ese tendrá bastante más valor ahora mismo, porque Lo estoy viendo, está ahí abajo en una estantería. pues es un libro poco conocido que pasó un poco desapercibido. Yo lo conozco gracias a ti, Adrián, porque te lo escuché en algún programa y es un libro que está muy bien. Y Alex en ese momento fue un pionero, un adelantado a su tiempo, porque lo que él empezó a hacer en ese momento es lo que ahora está haciendo ya más gente. Pero en el momento en el que lo hizo Alex, y el Eibar ahora mismo tiene accionistas de ya no sé cuántos países, pero de muchísimos países diferentes y es un ejemplo de gestión. Oye, pues te digo una cosa, este ya es el segundo libro que yo compro de normal, que me gusta, y luego se desaparece y me hago un multibagger. ¿Cuál era Este el es el otro? segundo. Me pasó con un libro que está en inglés que se llama The Big Score, que es cuenta la historia de un minero ahí en Canadá. Y es una locura. Antes había libros y de repente ya no queda. Está agotadísimo. Pues oye, a ver si lo consigues con inversión y deporte también, en el que tuvisteis ahí vuestro capítulo y lo sacamos de las listas de top ventas. Seguro, con el toque que tengo, seguro. Me hago multibaggers con los libros. Ojalá. Pues nada, esos son buenos ejemplos de otra parte de la industria, ¿no? Pues estamos hablando mucho desde el punto de vista del inversor y es importante también conocer a los que gestionan y los que gestionan pues han cambiado mucho, ¿no? El tipo de persona que estaba al frente de un club hace unos años pues no tiene nada que ver con Alex Aranzábal o con alguno de los gestores que hay hoy en día en España. En España te diría que donde más o donde mejor, pero en otros países también. ¿Y te apetece comentar ya un poco más ciertas empresas en concreto? Sí, bueno, he hablado dentro de las que forman la temática de deporte de MIPS o MIPS, que es una compañía sueca que ha sido durante mucho tiempo nuestra posición más relevante en el fondo y de hecho sigue siendo la segunda, me parece, ahora mismo, y que tiene una historia bastante curiosa. Es una compañía que patentó hace unos años una tecnología que son unas membranas que se insertan dentro de los cascos. Lo meto dentro de la temática de deporte porque incluye los cascos de ciclistas, de esquiadores, de motociclistas, pero también, por ejemplo, los cascos de las personas que están trabajando en una construcción. Y es una historia que a mí me resultó muy curiosa porque lo desconocía, ¿no? Y es que al final los golpes que verdaderamente generan daños peligrosos para el cerebro parece que no son los que uno se puede dar con una dirección vertical, sino que son en los que la cabeza se golpea de manera en diagonal, se golpea en diagonal, ¿no? Porque ahí es donde se produce el movimiento multidireccional o el movimiento del cerebro dentro del cráneo, que es lo que provoca las lesiones cerebrales más severas, ¿no? El nombre de MIPS son las siglas de Multidirectional Impact Protection System, y precisamente lo que hicieron estos señores, que son unos investigadores de una universidad sueca, es a través de 20 años de estudios y de miles de pruebas, llegar a una tecnología que lo que consigue es que insertada dentro del casco, cuando un ciclista, por ejemplo, se cae y va a tener un impacto en vertical, el casco rota y transforma ese impacto en un impacto vertical. Y lo hace menos peligroso.
por lo que hemos comentado y porque además la mayoría de las pruebas de seguridad de los cascos que se hacían antes de que existiera este sistema se hacían con impactos verticales. De hecho, si tenéis en la cabeza algunas de estas imágenes en las que se ve a veces cómo se está probando la seguridad de un casco de un ciclista, siempre es con una máquina que lo que hace es que deja caer el casco desde arriba hacia abajo y hay un impacto vertical. Y eso está bien, pero no protege a nuestro cerebro de lo más peligroso que es tener un impacto en el que haya movimiento del cerebro. De hecho, como anécdota, algo que descubrí también investigando sobre esta compañía es que precisamente ese es el motivo por el cual normalmente los caos en boxeo no vienen cuando alguien le da o cuando un boxeador le da a otro un gancho en la mandíbula por debajo, porque ese es un tipo de impacto vertical en el que el cerebro no pierde el conocimiento, sino que cuando alguien queda noqueado es cuando el puñetazo viene o cuando el golpe viene en diagonal, porque eso es lo que hace que el cerebro se mueva dentro del cráneo y el boxeador pueda perder el conocimiento, ¿no? Entonces, MIPS logró esta tecnología, fabrican ellos parte de las membranas, pero otra parte lo que hacen es directamente subcontratar la licencia, y era una historia que a mí me recordaba mucho, no sé si os acordáis, porque fue ya hace tiempo de Gore-Tex, de esta empresa que empezó a hacer material para ropa de montaña, ¿no? Para proteger del frío y de la humedad y tal. Y al final un abrigo que tuviera el distintivo de Gore-Tex valía mucho más que uno que no lo tuviera porque se asociaba con mucha más calidad. Y al final con los cascos de las bicicletas está empezando a pasar un poco lo mismo. Entre un casco de bicicleta que lleve el distintivo, que es un círculo amarillo de MIPS, y uno que no lo lleve, empieza ya a haber una diferencia de precio bastante sustancial, incluso de 30, 40 euros en cascos de 160, 170, ¿no? Las últimas veces que lo he mirado. Y al final son tipos de negocio muy interesantes porque una vez que uno tiene la licencia y que puede vender esa licencia a fabricar esa tecnología, pues es poner la máquina a funcionar, ¿no? Y han ido haciendo las cosas muy bien, es una empresa muy bien gestionada. De hecho, es curioso porque cuando nosotros empezamos a invertir en ellos e intentamos contactar con la gente de relación con inversores, lo que vimos en la página web es que el que estaba como contacto de relación con inversores era el propio CEO, que hacía también de relación con inversores. Entonces, en la página web tú tenías el correo del CEO de la compañía y el teléfono móvil del CEO de la compañía. Y es una empresa que ha crecido mucho en los últimos años, pero que todavía vende una cantidad de unidades pequeña, ¿no? En 2020 cerraron con unos 7,2, si no recuerdo mal, millones de unidades vendidas de cascos, y eso era aproximadamente un 6%, 6 y pico por ciento del mercado potencial que ellos calculaban que tenían. Y en un cálculo que es bastante conservador. Entonces, cuando uno miraba MIPS y nos pasó y miraba los múltiplos, ópticamente era una compañía que estaba muy cara, estaba disparada, estaba a múltiplos muy altos, pero cuando hicimos el ejercicio de intentar entender cuál era su mercado potencial y cómo ganaba dinero la compañía y la capacidad que tenía de crecer y cómo se estaba instalando en el mercado, pasando de ser pues algo que en principio era muy de nicho a algo que ya es exigido, o sea, un casco bueno tiene que llevar la tecnología MIPS, ¿no? Un casco de ciclista de los de gama muy alta, pues vimos que tenía espacio para crecer, ¿no? Que esto es algo que ya se ha comentado en este programa varias veces, que muchas veces un múltiplo alto no necesariamente quiere decir que una empresa esté cara, y este era un muy buen ejemplo de compañía con unos múltiplos que a primera vista eran disparatados, pero que bueno, luego ha sido de las empresas que más rentabilidad ha aportado a la cartera. Una empresa más conocida que tienes también en cartera es Adidas. ¿Por qué Adidas y qué le ves con relación a Nike, por ejemplo? Porque Nike ha tenido unos resultados últimamente espectaculares, cuando siendo una empresa que ya era líder mundial, bueno, pues vemos que todavía ha podido hacerlo mucho mejor y parece que sigue. Totalmente. ¿Por qué Adidas y no otras? Bueno, ojalá hubiera sido Adidas y Nike, porque probablemente hubiera ido o ha ido muy bien también el comportamiento. Es cierto, como decía antes, ¿no? Que el fondo tiene el mandato de renta variable europea, de bolsa europea, con lo cual cuando pensamos en tomar exposición al sector del deporte y hacerlo con compañías bien gestionadas, pues en ese momento
Adidas era la más evidente porque era europea frente a otras interesantes que había en Estados Unidos. Y luego además venía de un cambio de CEO, de director general. Había fichado al antiguo director general de Henkel, que venía de haber creado muchísimo valor para la compañía y de haber hecho las cosas bastante bien. Le habíamos seguido antes, nos gustaba la trayectoria, vimos un poco su plan estratégico y tenía sentido. Y además, en ese momento en concreto, el gap de valoración entre Adidas y Nike era mucho mayor. O sea, Adidas estaba cotizando algo más barata o bastante más barata que Nike, aunque esto se haya cerrado un poco y Nike haya corrido también porque ha hecho las cosas fantásticamente bien. Fue una manera, como decía, de tomar más exposición a ese sector del deporte en el que creíamos que había unas tendencias que nos gustaba y que tenían mucho sentido para los siguientes años, con una compañía bien gestionada, con una compañía que ha ido anunciando cada vez más recompra de acciones, que tiene capacidad para generar caja bien. Y mira, quizá un error haya sido no incluir también Nike en la cartera, porque teníamos espacio para haberlo hecho. Y luego a toro pasado, pues por ejemplo, una empresa americana como Lululemon Athletic, que ha sido fantástica y que quizá ha sido la que mejor lo ha hecho dentro de ese sector, que la mujer de Michael nos puso sobre la pista porque a ella le gustaba mucho esa compañía. No invertimos porque no logramos entenderlo bien y los múltiplos nos parecían demasiado elevados y sin embargo Lululemon lo ha hecho de manera fantástica y los resultados pues han sido muy buenos, ¿no? Refrendando lo que decíamos antes, que claro, los múltiplos son altos hasta que dejan de serlo, porque los beneficios sobre los que se calculan esos múltiplos pues pueden crecer más rápido de lo que uno espera. Y en el lado contrario, pues ha estado una compañía como Under Armour, que también nos ha llamado la atención y que no hemos incluido, probablemente porque tenía también más deuda de la que nos gustaba y que bueno, que parece que también está haciendo un giro hacia una mejor gestión y que puede ser interesante a futuro. Resumiendo, Adidas, ya digo, era una compañía que nos ofrecía exposición a algo que queríamos, con un equipo gestor que venía de una compañía que habíamos seguido y que nos gustaba cómo hacía las cosas, con una valoración más atractiva de lo que tenía, o al menos eso pensábamos nosotros, una valoración más atractiva de lo que tenía Nike en ese momento. Y otra empresa que también tenemos aquí anotada, Tobii. Sí, bueno, Tobii, yo la verdad es que como sueco no sé, pues tampoco tengo ni idea de cómo se pronuncia, de verdad. Pero sí, la verdad es que a Suecia le debemos bastante, porque de ahí han venido parte de nuestras grandes alegrías, ¿no? Hablábamos de MIPS antes o MIPS, IPCO también, ¿no? Que es una empresa que tenemos en cartera desde hace bastante tiempo, Lifco también, el conglomerado empresarial. Es que, Luis, yo creo que Suecia es el país de Europa ratio población en personas. Sí, estoy muy de acuerdo. Yo no sé si se le atribuía a Peter Lynch haber dicho algo similar y no sé si era él exactamente o se lo estoy atribuyendo yo mal, pero sin lugar a dudas, los nórdicos en general y Suecia en particular, estoy muy de acuerdo con esa afirmación, Adrián. Sí, sí. Pues y hemos tenido varias compañías suecas en el mercado y una de ellas es Tobii, que quizá es un ejemplo del tipo de cartera un poco diferente a otras que tenemos, ¿no? Es una empresa que quizá, pues bajo los estándares habituales de inversión en valor que tenemos en la cabeza, o al menos lo que más ha llegado a España, pues no encajaría del todo, porque es una compañía más en fase de despegue y de crecimiento, pero que tiene una historia bastante interesante detrás para nosotros y por eso no nos importa esperar un poco más, aunque haya determinadas líneas de negocio que todavía están en una fase de necesitar inversión y necesitar inyecciones de caja. Tobii es una compañía que básicamente lo que hace es eye tracking, o sea, sistemas informáticos o tecnológicos de seguimiento de la mirada, y lo que se ha venido descubriendo es que esto cada vez tiene más aplicaciones, ¿no? Desde temas de hábitos de consumo, donde dirige la mirada a la gente cuando entra en un supermercado, ¿no? Y eso también tiene que ver mucho con la economía del comportamiento y cómo se puede influir más en que un consumidor se fije más o menos en los productos, a prevención de riesgo en la conducción, en el tráfico. A través de la mirada también podemos saber cuándo
un conductor está cansado y está reduciendo su atención a la carretera, y el hecho de tener sistemas que los detecte pues puede hacer que se reduzca el número de accidentes. Temas de eSports o de e-games, también el tema de entrenar la vista. Ahí la verdad es que me pierdo más, porque así como en deportes pues los entiendo, el tema de los e-games por edad ya me pilla un poco más lejos, aunque creo que es básico y que todos debemos hacer el esfuerzo de comprenderlo, pero sí es cierto que el entrenar hacia dónde dirigen la mirada a los jugadores, pues parece ser que tiene efectos sobre su rendimiento. O la parte, digamos, más médica y de ayuda a personas que lo necesitan, que es la que está todavía más en fase de desarrollo, que es con personas que han perdido el habla y no pueden comunicarse a través de la voz. Pues con los sistemas de Tobii lo que se está consiguiendo es que se comuniquen a través de la mirada, ¿no? Del movimiento, más que de la mirada, del movimiento de sus ojos, y que eso les pueda servir para comunicarse. Entonces, es una empresa que está todavía un poco por debajo del radar, una capital no lo cubre prácticamente nadie, cosa que a nosotros nos gusta, es algo que nos hace mirarlas con más atención todavía. Capitaliza en torno a los 6.000 millones de coronas suecas, o sea, más o menos 600 millones de euros. Y bueno, está por debajo del radar para los inversores, pero ya hay compañías que se están fijando en ellos. De hecho, Google, por ejemplo, ha firmado un acuerdo estratégico con Tobii, pues ya no sé si sería en 2020 probablemente, para empezar a desarrollar productos de manera conjunta. Bueno, si Google se fija en una empresa, pues normalmente suele ser síntoma de que están haciendo las cosas al menos medianamente bien. Muy interesante lo de Google. Solo por eso ya, Merece la pena. para una empresa tan pequeña, es que da ganas de mirarla. Sí, da ganas de mirar. A ver, hay que mirarla con paciencia y con ganas de dedicarle tiempo, porque no es directo el entender cómo gana dinero la compañía, y luego además tiene distintas líneas de negocio y con distintas peculiaridades. Pero es interesante y desde luego con un potencial por delante que a nosotros bueno, pues nos hizo fijarnos en ella, y se mantiene como una de las compañías que tiene más peso en el fondo. Por último, queríamos comentar algún error. Ya sabemos que no ha habido muchos, pero siempre hay algún error que no tiene por qué ser haber invertido en algo que no deberías, sino no haber comprado algo o vender antes del tiempo. Sí, ¿Qué error has cometido este último año que nos puedas comentar? Pues seguro que muchísimos en todos los ámbitos de mi vida, porque pues, el otro día leí a Alberto Frutos, un buen amigo mío que decía que era aficionado a cometer errores o que se definía como aficionado a cometer errores, y me gustó mucho, porque es verdad que, oye, no hay que tener miedo en la vida a cometer errores de vez en cuando, hay que intentar no cometerlos, pero también ser consciente de que si queremos avanzar los vamos a cometer. Y sí ha habido muchos, seguro, ya digo, en muchos ámbitos, y en el caso concreto del fondo, pues probablemente, como tú decías, hayan sido más errores de omisión que errores de acción, es decir, compañías que teníamos en la lista y que se nos han escapado, o compañías que estaban en la cartera y que hemos vendido porque nos han empezado a asustar un poco las valoraciones, y luego el tiempo nos ha demostrado que nos hemos equivocado. MIPS es una compañía que aunque la conocemos bien, pues cada vez que miro la valoración me da vértigo y tengo que volver a coger los números y volver a reforzarme, y a veces caigo en la tentación y vendo un poco, ¿no? Y eso ha pasado recientemente, antes de los últimos resultados, por ejemplo, y después de resultados la acción subió un 20% más, con lo cual haber vendido parte de MIPS pues seguro que ha sido un error. Y luego además hay otras compañías, y lo hemos comentado antes, ¿no? De no haber invertido en Nike, siendo un fondo que invierte tanto en deporte, pues no haber invertido en Nike o no haber invertido en Lululemon, pues han sido claramente errores, ¿no? Así que bueno, eso pues uno tiene que ser consciente, analizarlos e intentar que no se repitan, sabiendo que si no se repiten estos, pues haremos otros nuevos. Bueno, yo tengo que decir, no sé si lo comenté alguna vez en el podcast, no sé si te suena, Adrián,
o bueno, a ti Luis, que también lo escuchas, Ujú. mi error de omisión en Lululemon, que fue en 2008, después de leer a Peter Lynch, observando esa marca. En Irlanda había una chica que hacía yoga en casa y le daba clases de yoga al resto de las chicas y usaba esa marca. Y era como evangelista de la marca. Es una Ujú. marca que estaba empezando y había caído mucho en bolsa. Mm. Yo estaba empezando a invertir, estamos hablando de eso, año 2008, y además con las grandes caídas que hubo ese año, fue el año de la gran crisis. No la compré por falta de círculo de competencia. Compré otras que, bueno, fueron bien, es cierto, entre ellas Alphabet, pero desde aquella ha multiplicado por más de 100. También tengo que decir que seguramente yo hubiera vendido muchísimo antes, Mm. porque lo que ha hecho Lululemon es que ha sido increíble, lo bien que ha estado gestionada la marca y todo. Pero bueno, para mí puede ser el mayor error de omisión de mi vida. Ha sido una bestialidad y ahora están haciendo algo inteligente desde mi punto de vista, que es también diversificar hacia la parte de las nuevas tendencias en cuanto al fitness y el fitness en casa. Y compraron hace poco, no sé si lo llegaste a ver, una empresa que se llama Mirror, que lo que tiene es Sí, sí, un espejo que sirve para hacer entrenamientos personalizados en casa. Al final, esa conjunción entre el deporte, la tecnología y los datos, que es la siguiente derivada, ¿no? Que de hecho es parte de la historia que a nosotros nos gusta muchísimo en Tecnogym, que no la vemos como una compañía que solamente hace máquinas bonitas de gimnasio, sino como una compañía que tiene un CRM potente, o sea, un sistema por el cual los gimnasios gestionan la contabilidad o la información de sus clientes, y también tiene cada vez más aplicaciones de engagement, ¿no? para los usuarios, y mucho acceso a los datos de lo que le gustan, de lo que hacen, y esos datos tienen mucho valor para ellos y para otras compañías. Pues esa conjunción entre deporte, tecnología y uso del dato, pues, pues es la siguiente derivada. Y Lululemon está pasando de ser no solamente una compañía que hace ropa que le gusta mucho a la gente, sino también pues dar ese salto y situarse también en la parte, digamos, de hardware y de software, ¿no? De tener una parte de tecnología aplicada al deporte. bueno, pues después de este repaso al mundo de la inversión en deporte, vamos con las preguntas finales, porque cuando estuviste aquí, hace aproximadamente 100 programas, esto no lo hacíamos. Lo más difícil de toda la entrevista, seguro. Seguro, seguro. Suele dar problemas. La gente que traemos a hablar de bolsa no pasa. Habla de bolsa, habla de inversiones y no pasa nada. Aquí es donde Aquí, se traba y tiene que pensar más la gente. aquí la gente se lía, sí. Bueno, pues venga, vamos a intentarlo. Venga, pues empiezo preguntando por un deportista o equipo histórico de cualquier deporte, que está viene al cuento en este caso. Sí. Eso sí, obviamente, ya te lo decimos ya, no solo para esta, sino para el resto. Está prohibido decir Rafa Nadal, está prohibido decir El Padrino, está prohibido decir Amancio Ortega, eh, Pues, no sé si hay alguno más, pero bueno, básicamente esos que sepas que no los puedes decir. pues me habéis quitado unos cuantos de lo que tenía ya en la cabeza. No sé, varios. A mí el deporte es que me gusta mucho, como os decía, ¿no? Y al final, pues uno siempre tiende quizá a recordar más lo que ha vivido de niño, ¿no? Que es cuando más, digamos, más ilusión tenía, o cuando más ves a los deportistas como ídolos, ¿no? Como gente pues, inalcanzable y de la que aprender. Entonces, no tanto como niño, pero sí como joven, pues por ejemplo con Fernando Alonso, yo era de los que me despertaba a las 6 de la mañana para ver las carreras de Fernando De, Alonso cuando, de cuando Malasia, corría. Sí, sí, eso, la mítica de Malasia. totalmente. Eh, me despertaba a esas horas y lo disfruté mucho. Y luego el fútbol pues me gustaba mucho, ¿no? Y tampoco tuve nunca así un jugador así muy de referencia, pero bueno, muchos, ¿no? De la época de cuando estaban Romario, Laudrup, no sé, Redondo, muchos futbolistas que te marcan y que recuerdas esa época con mucho cariño porque es cuando eras un niño y es cuando
cuando mejor disfrutabas. Y luego el tema del, pues por ejemplo, en el baloncesto, pues también tenemos buenos ejemplos, ¿no? Y no solamente hay que irse a los americanos, que por cierto son muy buenos inversores. El otro día pues, continuaba leyendo sobre las inversiones de Kobe Bryant, ¿no? Que acababa de vender o se acababa de vender una empresa en la que él había participado por una valoración que era como 400 veces más en lo que había invertido, ¿no? Y Magic Johnson es un gran inversor, y Seth Curry, y LeBron James, y Shaquille O'Neal. Hay varios de ellos, pero de los españoles, pues oye, tenemos la suerte de tener a un Pau Gasol, a un José Manuel Calderón, que son auténticos ejemplos. Y así como me levantaba pronto para ver a Alonso, también algún partido de la NBA de Gasol o de Calderón también me han hecho, ahí más que madrugar, acostarme tarde. Entre los futbolistas yo añadiría a uno del que hablamos ayer, Risto Stoichkov, porque Adrián está para irse a Bulgaria y no sabía quién era Stoichkov. O sea, no puedes irte a Bulgaria sin saber quién es Stoichkov. Soy demasiado joven, lo lamento mucho. Nada, sí, ese te hubiera gustado a ti, además, Adrián. Bastante. Era de los que tenían buen temperamento. Esa Sí. época era muy. A ver, la recuerdo con mucho cariño. Igual ahora ves un partido de esa época y dices, vaya rollo, ¿no? Pero en ese momento A ver, es que los deportistas antes, mi madre, en los 90 o así, a las hostias que pegaban también y el temperamento era... era otro fútbol. Era otro fútbol. Bueno, pero sí. Fútbol y en cualquier deporte. Yo recuerdo tú miras cualquier vídeo de los, ¿cómo se llama? Los Bad Boys de Detroit contra que estaba todavía, ¿cómo se llama este? Que está zumbadísimo. Dennis Rodman. Ese sí, pues estaba zumbado en Detroit. Joder, es que mi madre las tan ganas y los brazos así, los codazos, o sea, era alucinante. Ahora que has dicho esto de las peleas, me ha venido a la cabeza una empresa de deporte de la que no hemos hablado, pero que también está cotizada y que nos ha marcado a muchos también la niñez, que es WWE, el World Wrestling Entertainment, o el Pressing Catch, como lo conoce más gente. Pues la gente no sabe que es una empresa cotizada y que Vince McMahon, que sale ahí dándose de galletas con los luchadores muchas veces, es el director general de bueno, ahora su hija, Stephanie, pero ellos son los directivos de una compañía cotizada que capitaliza miles y miles de millones de dólares. A mí McMahon siempre me pareció un genio. O sea, y el personaje que creó de sí mismo. Bueno, eso, o sea, es increíble. Fueron pioneros en hacer un sistema de entretenimiento con unos roles muy definidos de los luchadores y con un sistema de enganchar a los aficionados que luego muchas franquicias de NBA, NFL y tal tiraron o de fútbol ahora, tiran de esas técnicas. O sea, fueron muy, más allá de la broma y del tema de las peleas, en cuanto a empresa fueron muy, muy pioneros en crear un producto de espectáculo y de entretenimiento. Un artista. Bueno, yo como he escuchado otras entrevistas, sé que luego me preguntaréis por tema de música, pero voy a decir un músico también, porque no, la verdad es que la pintura es un campo que no me ha llamado tampoco mucho la atención, más allá de que me guste, pero tampoco me ha apasionado como para profundizar mucho. Y en el tema de la música, sin embargo, sí soy muy, muy sabinero, muy de Joaquín Sabina. Y me parece que es un artista a nivel incluso literario, muy, muy poco reconocido, incluso en nuestro país, más allá de que haya vendido muchísimas copias, ¿no? Pero me parece que tiene una calidad literaria en lo que escribe y lo que canta que yo no he visto, no conozco a otro igual, ¿no? Muchas veces ponemos a algunos americanos, ingleses por las nubes y para mí Sabina pues probablemente esté muy por encima en una lengua como el castellano, que es riquísima y que él domina a la perfección. Entonces, muy, muy, muy de Joaquín Sabina, muy sabinero. Muy bien, muy bien. Estoy de acuerdo. Un empresario. Bueno, pues me habéis quitado a Mancio Ortega, que era pues como el más... bueno, no el más, sino que tenía que estar en la lista sí o sí, ¿no? Porque dentro de nuestro país, pues es de los que mejor han hecho las cosas.
tirando de otro tópico y no en empresas cotizadas, pero Juan Roch, pues también hay que reconocerle. Y por... Hay que empezar a prohibirlo, Adrián, a Roch Sí, también. Roch tiene que entrar en la lista. Eres el primero, bueno, más bien, el último que puede decirlo. Venga, pues me quedo con ese honor. Y por comentar uno quizá menos conocido de una de las empresas que hemos hablado, Nerio Alessandri es el fundador de Tecnogym. Lo fundó cuando era muy joven en un garaje, ¿no? Que es algo muy típico de las compañías tecnológicas americanas. Pues en un garaje junto con su hermano. El holding de la familia sigue controlando aproximadamente el 40% de Tecnogym y ha sido un revolucionario en el tema del fitness, tanto en el diseño como en el uso de la tecnología. Entonces, no español, pero cercano, italiano, pues Nero Alessandri, por salirnos un poco de los habituales, a mí es de los que me gusta. Y luego la cantera de CIE, y de esto también habéis hablado aquí, es menos conocida aquí en España, pero me parece espectacular. O sea, tanto los que están todavía en CIE como los que han ido saliendo a otras empresas, a Global Dominion, por ejemplo. Son dos compañías que tenemos en cartera, CIE y Global Dominion, y en CIE pues Antón Pradera pues es otro visionario y creo que es gente que ha hecho las cosas muy, muy, muy bien. ¿Un filósofo o pensador? Bueno, la verdad es que he leído más a los que más tienen que ver con el mundo de las finanzas, de la inversión y de la economía, ¿no? Entonces voy a decir a otro que probablemente tenga que estar prohibido, que es Taleb, ¿no? Nicolás Nassim Taleb, que le podéis prohibir y que no lo diga nadie después también, porque supongo que se va a repetir bastante. Pero bueno, es verdad que en los años anteriores he centrado mucho la lectura en el ámbito más empresarial, financiero y de la inversión, y ahí pues Taleb ha estado más presente que otros, y en el momento en el que ya se agotaba ese tipo de lectura y empezaba más una lectura de pensador, más reflexiva, pues apareció mi pequeño hijo, que ya va para 2 años y medio, y el que viene ahora en camino, y entonces pues se interrumpió esa parte de lectura que tiene que ver más con los pensadores y con los filósofos, y que retomaremos más adelante. Pero por decir uno, pues quizá Taleb es el que más ha influido en lo que es el día a día mío en cuanto a la inversión. Y bueno, hay un pensador que siempre lo metemos más en la categoría de inversión y que vosotros habéis hablado también muchísimo de él, que es Charlie Munger, que casi que quizás es de los que más ha influido no solamente en mi trabajo, sino en la manera de vivir, que al final es como interpreto yo esto del value investing, no solamente una manera de trabajar, sino casi una manera de plantear cómo enfrentarse a muchos aspectos de la vida. Un sitio para comer y qué pedir en ese sitio. Ese es complicado también, porque me gusta comer mucho. Entonces, más que comer mucho, o sea, que me gusta mucho el comer, me gusta comer bien. El mejor sitio para comer siempre es en casa de uno, ¿no? Pues me encanta la comida de mi madre y la comida que hace mi mujer también es riquísima. Yo cocino menos, la verdad que soy bastante torpe y ahí aporto menos. Pero bueno, sitios que me traen buenos recuerdos. Muchos viajes a Bilbao, que os he dicho que mi mujer es de ahí, pues paramos en Landa, en Burgos, ¿no? Y entonces hay que tomarse obviamente unos huevos fritos con morcilla de Burgos, riquísima. Y luego pues en el sur, que es donde he pasado mis veranos, pues también hay varios, ¿no? Sobre todo en la zona de Estepona, Málaga, Marbella, pues desde una buena paella, un buen arroz en la barraca, a algo de pescadito frito en Alfredo, a alguno de los, o por ejemplo me saldrá el nombre, uno de los últimos sitios que hemos descubierto, que está en Marbella, en el casco histórico de Marbella, que es el patio de Mariscal, que también es muy recomendable. Y ahí puedes pedir pues unas gambas o algo de pescadito frito, algo de pescado,
qué es lo que mejor está. Una canción. Bueno, pues o sea, cualquiera de las de Sabina para mí están a años luz del resto, ¿no? Y es que depende un poco del momento, disfrutas más una u otra, ¿no? Una que quizá no es de las... Es muy buena, pero no de las mejores, pero que a mí me trae muy buenos recuerdos. Es sencilla y divertida y no tiene más mensaje, pero es la del pirata cojo. Y porque me acuerdo escucharla en el coche cuando era pequeño con mis padres y con mi hermana Elena, que le gustaba mucho, y con esa me la pasaba muy bien. Pero claro, decir la del pirata cojo en un repertorio como el de Sabrina, que tiene obras maestras, pues es que hay muchas. Ya digo que depende del momento, del sitio y del estado de ánimo, pues se disfruta desde cualquiera, ¿no? Desde quién me ha robado el mes de abril, a Contigo, a Yo me bajo en Atocha, para los que somos de Madrid, de Purísima y Oro, no sé, muchas canciones que son bueno, obras de arte, ¿no? Y que bueno, tenemos la suerte de que estén en nuestra lengua materna y poder apreciarlas bien. Y luego algunas más reflexivas, otras más divertidas, pues depende un poco del momento de ánimo en el que le pille a uno. Una película. Pues así como en la música estoy muy marcado por Joaquín Sabina, el cine también me parece que está Woody Allen y después el resto. Entonces hay varias que son... Hombre, muchas de las que están en Nueva York, que es una ciudad que me gusta especialmente, pues me han divertido o me han entretenido mucho. Como divertidas, Desmontando a Harry, pues probablemente es de las más divertidas. Como interesantes, pues Manhattan o Annie Hall, pues también son obras maestras. Y de las más recientes, que quizá pues ha bajado un poquito la calidad, como pasa con los discos de Sabina también, pues a mí hay una que es Match Point, que tiene que ver también con el deporte, y sobre todo con un factor al que a veces le damos la espalda o le damos menos importancia, que es la suerte, ¿no? Y cómo influye la suerte también en pues en nuestra vida. Y Match Point tiene guiños a Dostoyevsky, a otros directores de cine, y de las películas recientes de Woody Allen, pues es de las más de las que guardo mejor recuerdo. Y por último, un videojuego. Bueno, aquí se me va a ver la edad ya casi, porque no la verdad es que hace bastante que no juego a videojuegos. No sé, Paco, tú que eres más de mi quinta, no sé si recuerdas el Monkey Island, que era un juego de rol. Sí. Eh, Juegazo. que ese era muy entretenido. Había que dejarlo cargando y bajar a jugar con los amigos, merendar, y 3 horas después el juego ya podías arrancarlo, cuando iba todavía con discos, y se tardaba un montón en que aquello se pusiera en funcionamiento. Monkey Island, fuera de lo que es así de deportes, era el que más me gustaba. Y luego, obviamente, FIFA y sin lugar a dudas, PC Fútbol, ¿no? Mi primer ordenador me lo regalaron porque me ponía muy pesado con el PC Fútbol. Ahí igual se empezó a crear el inversor, el interés inversor, y en confeccionar plantillas y en fichar barato y en esas cosas, ¿no? Pero sí, el PC Fútbol yo creo que ha sido un juego que ha marcado a una generación, y recuerdo partidas con amigos y pasármelo muy, muy bien. Y llegamos a la recta final, ¿vale? Donde te hacemos así ya las últimas. Venga. Y es, sobre todo esta pregunta además viene muy bien teniendo en cuenta que venimos del COVID, es ¿qué has aprendido este último año? Muchas cosas, la verdad, sí. A ver, estoy en una fase de la vida como le pasa a Paco con un niño. El tuyo también tiene en torno a 2 años, ¿no, Paco? Más o menos. Sí, acaba de hacer 1 año y medio. Sí, pues es que aprende mucho en esa fase, y no solamente que aprenda cómo funciona un niño de 2 años y la mentalidad de un niño de 2 años, sino que aprende mucho sobre ti, sobre pues la paciencia también que tienes que desarrollar, sobre cómo actúas en determinadas circunstancias en las que puedes estar más cansado. Es un aprendizaje
A ver, decir que es casi mayor que la pandemia va a sonar exagerado, ¿no? Porque obviamente la pandemia nos ha hecho aprender a todos mucho. Pero la paternidad obviamente te cambia la vida y es lo que más te hace aprender sobre los niños y sobre ti, ¿no? Y luego, pues, fuera de eso se siguen reforzando muchos conceptos aprendidos en los últimos años y que son importantes, ¿no? Lo hemos hablado, ¿no? Como lo simple muchas veces es difícil de apreciar, pero en temas de inversión pues suele funcionar, o al menos a mí me funciona bastante mejor las tesis de inversión, que son simples, que se pueden entender y que se pueden explicar de manera fácil y sencilla. La importancia de los incentivos, ¿no? Eso lo comentaba el otro día con nuestro amigo común Carlos Martínez, que me hizo también una pregunta de qué le dirías a tu yo inversor de hace no sé cuántos años, y él me dijo que él le hablaría de la importancia de los incentivos, y la verdad es que me pareció brillante su respuesta, ¿no? Al final, entender cuáles son los incentivos de las personas es algo que cuesta saber lo realmente importante que es, pero que no se puede perder de perspectiva. Y de hecho, Manger, del que hablábamos antes, pues dedica gran parte de su discurso a eso. Entender cuáles son los incentivos de las personas es sin lugar a duda clave, ¿no? en esta parte de inversión. Pero en el último año el aprendizaje ha sido sobre todo personal y ya digo, más que la pandemia, que sobre todo, y aprendes también a lo que echar de menos a personas que no ves, ¿no? O amigos que igual pues están en situaciones más complejas. Pues también el lado personal de la familia, que es lo que más te cambia, sin duda. ¿Y qué estás intentando aprender en estos momentos? Pues buena pregunta. Te iba a contestar que cómo se gestiona el paso de un hijo único a un hermano mayor, que quizá sea lo que más me preocupa ahora mismo en ese ámbito familiar, pero también, bueno, al final tenemos iba a decir la suerte y la desgracia. Para mí no, es simplemente una suerte de tener un trabajo en el que no nos debemos cansar de aprender. De hecho, yo creo que precisamente lo que más me atrae de este trabajo, ¿no? El tener siempre nuevos retos, ¿no? Y nuevas cosas sobre las que se puede aprender. Obviamente en el sector del deporte seguimos intentando aprender, pero quizá la tecnología pues es el ámbito que más retos plantea, ¿no? Tanto en lo que tiene que ver con cómo afecta a los hábitos de los consumidores más jóvenes, que es algo que me intriga bastante, porque eso sí que creo que es uno de los principales riesgos no sé si decir de los principales riesgos, pero sí de los principales factores que hay que comprender dentro de la tesis de inversión en deporte, cómo va a reaccionar el público joven y cómo, sobre todo, cómo va a evolucionar cuando pasen de ser jóvenes a ser mayores con un poder adquisitivo superior, ¿no? Pero también todas estas cosas de las que hablamos tanto, de los NFTs, del metaverso que está ahora tan de moda, del blockchain y cómo puede afectar a nuestra vida, pues me genera inquietud sana, tanto profesional como personal, de intentar entenderlo cada vez mejor. Y terminamos con algo que, bueno, ya adelantaste, pero consejos y libros para inversores. Y ya adelantaste alguno. Comentando, por ejemplo, el multibagger que me he hecho. Si quieres, recomiéndalo otra vez. Y así hay gente que me dice, toma, 300 euros por el libro. Totalmente. Bueno, si alguien quiere una copia del modelo Eibar de Alex Aranzábal, pues que llame a Adrián o deje una nota en iVoox o en YouTube o donde quiera, o escriba a Academia de Inversión. Y de las pocas personas que tiene una copia física es Adrián. Yo la mía se la regalé a mi cuñado, fui altruista y nada, perdí mi oportunidad en ese sentido. Y el modelo Eibar es por salirnos un poco de los típicos, ¿no? De la inversión, pues el modelo Eibar es un libro entretenido, el método Monchi, que lo he comentado antes, es un libro entretenido para leer más, bueno, y también aprender de estilos de trabajo. Y la verdad es que ahora hay muchísimas fuentes no porque estemos aquí, pero por ejemplo lo que estáis haciendo vosotros dos, no solamente con este podcast, que hay que escucharlo, ¿no? Pero también con Academia de Inversión, con Godard Research, con esos proyectos, pues yo recomendaría a esa gente que se acercara.
Recomendaría a la gente también que se acercara al programa ejecutivo en inversión en valor y finanzas del comportamiento de ICADE Business School, que ahora además no hace falta estar en Madrid para hacerlo, y que ahí nos juntamos pues varios de los inversores que han ido pasando por este podcast, desde Dani, del que hemos hablado, a Xavi Brun, a la gente de Valentum, la gente de Oros, Rodrigo Utrera, por supuesto, Juan Huerta de Soto, Pablo Martínez Bernal, bueno, los sospechosos habituales de este mundo del value investing en España. Y es que hay tantos recursos a día de hoy en cuanto a podcasts y vídeos que es difícil elegir, ¿no? Mira, antes hablábamos del podcast de Carlos Martínez de Interés Compuesto, y yo creo que es otro de los que a mí me resulta muy interesante, y de hecho de estos temas que hablábamos antes de Bitcoin, de NFTs y tal, pues como a él le interesa mucho, suelen hablar también bastante, o de crecimiento personal. La newsletter, por ejemplo, de Samuel Hill, también Suma Positiva, es oro molido todos los fines de semana. Así que desde luego que estamos en una fase en la que el que no aprenda o el que no tenga acceso a esa información, pues prácticamente es porque no, o porque no quiere o porque no sabe identificarla, ¿no? Y hay muchísimos sitios buenos de los que uno se puede nutrir. Pues buenísimas todas las recomendaciones, totalmente de acuerdo. Y para terminar, Luis, por supuesto, darte las gracias por venir aquí de nuevo. Esperemos que vengas antes de 100 programas, pero si no, como máximo 100 programas, no te dejamos ni uno más. Y por último, te cedemos el micrófono para lo que quieras. Bueno, mira, Carlos me hizo el otro día lo mismo en el podcast, y aproveché para meter recomendaciones, pero con vosotros ya lo he hecho. Así que nada, simplemente pediros que sigáis haciendo lo que hacéis, que tiene mucho mérito, que ojalá me volváis a invitar en el 290 y pico o antes, o cuando queráis. Para gente como vosotros, pues siempre tiene que haber tiempo. Y oye, que ha sido un placer, que me lo he pasado muy bien. Estoy mirando ahora mismo el reloj, llevamos aquí más de hora y media, y se me ha pasado que parece que son 15 minutos. Así que nada, que me despido como invitado y paso a mi puesto habitual con vosotros, que es el de oyente. Así que os seguiré escuchando todos los fines de semana. Por cierto, si alguien quiere escuchar el podcast La Bolsa de Deporte, que si no me van a matar aquí en Mafre si no lo También, menciono, que pues no lo dijimos al principio. exacto. Menos mal que lo has dicho. Pues dijimos lo del premio ranking al mejor gestor del año, pero es verdad, la primera vez que viniste no lo habíamos comentado. Es, Podcast 100% recomendado. Exacto. Sí, sí. No existía ese podcast, y hace un tiempo lo sacamos. La Bolsa de Deporte está en casi todas las plataformas, en iVoox, en Spotify, en Apple Podcasts, en Spreaker, en las principales plataformas de podcast. Y bueno, pues sin llegar a vuestro nivel, en lo único que me he acercado es en el micrófono Blue Yeti que me recomendaste, Paco, pero en el resto todavía pues aprendiendo de vosotros. Y charlamos con gente del mundo del deporte, pues desde deportistas que nos comentan cómo se acercan al mundo del ahorro y de la inversión, y te llevas verdaderas sorpresas con Mario Mola, con Fernando Sanemeterio, con Denis Suárez, con Igor González de Galdeano, con Julio García Mera, con gente muy, muy top, con Oriol Romeu, con Borja Iglesias, muchos, no quiero olvidarme a ninguno. O profesionales de la industria como Víctor Horta, que es para mí uno de los mejores directores deportivos, porque hablábamos de Monchi, pero ojo también a Víctor Horta, que está ahora mismo en el Leeds United, y explican su proceso de trabajo, y te das cuenta de que no tiene mucha diferencia con el nuestro. Así que no por escucharme a mí, que intento hablar poco, sino por escuchar a los invitados, pero que la gente le dé una oportunidad a la bolsa de deporte. Bueno, hay que decir que tiene un problema el podcast, A ver, que tiene que haber más, sí, tiene que actualizarse más. Lo que pasa es que llevas también a gente de mucho nivel y tampoco es fácil de que tengan tiempo, imagino, pero bueno, tienes tomo, que darle más duro porque está muy bien, de verdad. tomo nota, y lo intentaré. También doy para lo que doy, pero vamos También. vamos a intentar llegar a más. Y bueno, a medida que la gente lo vaya escuchando, pues seguro que tenemos acceso también a otros deportistas, y de hecho tenemos alguna sorpresa preparada que todavía no se puede desvelar, y que esperemos hablar con invitados muy especiales en los próximos programas. Así que estad atentos, que ya os iré contando. Muy bien. Bueno, pues
Esto, por mi parte, ha sido todo. Adrián, ¿tienes algo que añadir? Nothing to add. Pues esto ha sido todo hasta la semana que viene. Esperamos que te haya gustado el programa y queremos darte las gracias por estar ahí y también te agradeceríamos mucho que nos des tus 5 estrellas en Apple Podcast, tu me gusta en iVoox, tu like en YouTube, que le des al corazoncito en Spotify, ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Desde aquí, Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe.